a seguir en cuarentena. Esperemos que en junio pueda culminar, pero ahí entramos al why, ¿no? Es decir, seguir permanentemente monitoreando si se va a continuar nuevas apariciones, nuevos problemas de infectación o rebrotes en el Perú. Por lo tanto, no es que se elimine cuando se acaba la cuarentena, sino entramos al why. Este es otro cuadro muy interesante en el cual nos muestra, y realmente es el que debemos analizar, el R, que quiere decir cuál es el nivel de contagio que tiene la población. Eh, lo ideal a efectos de suspender la cuarentena es cuando el R sea menor a 1. ¿Qué significa eso? Que una persona solo contagia a otra. Y la lógica es la siguiente: si hay un solo contagiado y este a su vez después de un proceso en el hospital sana, la rotación en el hospital no va a ir en aumento, sino va a estar controlado. Lo que quiere el Estado a través de los martillazos es que el nivel R llegue a 1, pero como vemos, y muchos ya lo han dicho, el tercer martillazo no ha funcionado porque la curva R no ha cambiado para nada. Seguimos en 1.4, por lo tanto, seguimos en cuarentena. Pero, ¿y esto qué escenarios económicos nos genera? Tenemos tres escenarios. Esto es una previsión al 20 de abril. Es decir, al 20 de abril, con las 4 semanas concluidas, la pérdida del PBI 4.5. Ahora, con 6 semanas continuadas y 2 a lo largo del año, la pérdida del PBI 8%. Y el escenario más pesimista, y es el que se está dando, son 6 semanas continuas de cuarentena, 4 más a lo largo del año. Las restricciones van a seguir a lo largo del año, eso ya lo sabemos. Los ajustes a las economías familiares son muy duras, van a haber quiebras en diferentes empresas, la economía va a tener una recesión muy grande y tenemos 12% de caída del PBI. Es decir, esta cuarentena nos está golpeando realmente muchísimo. Ya lo dijo el presidente, probablemente salgamos peor que después de la guerra con Chile de esta cuarentena. Estas son las 4 fases de levantamiento de la actividad económica. Se espera que para agosto esté funcionando en todo. Realmente esta es muy poco probable que se dé. Muy poco probable que se dé, porque recuerden que recién el 11 muy relativamente van a entrar algunas actividades económicas, eh, las curvas no están bajando y por lo tanto es muy probable que sigamos a fin de año todavía con varias actividades económicas paralizadas. ¿Y por qué es importante este análisis sectorial? ¿Qué es la nueva normalidad? Porque todo esto que estamos observando nos está llevando a preguntarnos cuándo volvemos a la normalidad. Eso ya no es posible, ya no vamos a llegar a la normalidad. La Organización Mundial de la Salud está utilizando el término la nueva normalidad para establecer cómo es que vamos a nivel mundial, enfrentarnos a el combate con el coronavirus a partir de el año 2020 o 2021. ¿Qué características tiene esta nueva normalidad? Estos son algunos elementos claves. Va a haber una dependencia de la tecnología muy acelerada, es decir, todas las compañías que estén cada vez más cerca de la tecnología van a poder sobrevivir más rápidamente o, bueno, salir adelante. Se va a reducir drásticamente la venta de productos suntuarios. Recuerden, vamos a estar casi 2 meses en cuarentena. ¿Alguien ha comprado ropa, zapatos, perfumes, joyas? Nadie. ¿Se ha muerto alguien? ¿Se ha pasado alguien? No. Por lo tanto, cuando retornemos, igual
la gente va a priorizar lo que es primera necesidad y los productos suntuarios no se van a vender. Va a volver muy agresivamente, no es que volver, sino se va a mantener el teletrabajo y ya no vamos a estar en la reducción de horas punta. La gran mayoría de empresas ven que en teletrabajo se ahorra los costos de traslado, se es más eficiente y por lo tanto buena cantidad de empresas va a continuar con teletrabajo incluso después del levantamiento de todas las restricciones. Por lo tanto, ya no vamos a tener esos caos de horas punta. El transporte aéreo interprovincial va a ser sumamente caro, la gente no va a viajar, por lo tanto, los vuelos van a ser cada vez más bajos, más caros por la falta de demanda. La educación va a continuar virtual, tanto en universidades como en colegios. ¿Por qué? Porque vamos a estar, como bien dice el cuadro, en Wine, es decir, en cualquier momento puede nuevamente levantarse la epidemia y por lo tanto volver los estudiantes a la educación virtual, va a mantener, el mundo va a volver hacia los combustibles verdes, hacia consumir todo lo que es medio ambiente. Ya hemos visto que en cuarentena los efectos negativos de la polución en el medio ambiente y eso está generando una conciencia distinta para las personas. Los deportes y espectáculos multitudinarios van a sufrir, por lo menos 2020 o incluso 2021 no se van a reaperturar estos eventos de 60,000, 90,000, marchas y demás. Los cines y teatros van a tener que empequeñecerse más con la distancia correspondiente y protocolos sanitarios muy altos. La gente va a querer preferir streaming que volver al cine y teatro. Las relaciones interpersonales van a cambiar, claro que sí, porque la desconfianza va a ser manifiesta en la población y algunos sectores han sido muy solidarios, pero otros sectores han sido egoístas. Y este cambio de relaciones interpersonales va a hacer, ya que no nos vamos a ver, va a generar mucha desconfianza en los negocios también. Los países van a pensar hacia adentro, es decir, no van a estar mirando mucho al mundo globalizado, sino a cuidar su economía y a crecer hacia adentro. Por lo tanto, la globalización va a sufrir muchísimo y de hecho van a surgir nuevos modelos económicos. El neoliberalismo como tal para mí ya muerto, ya debe generarse nuevos modelos económicos, es decir, los cambios que se vienen son muy importantes y que van a afectar a las economías de las empresas y a las personas. Pero entonces, ¿cómo afecta toda esta nueva normalidad a las organizaciones? En primer lugar, quiero mostrarles este cuadrito. La Superintendencia de Mercado de Valores ha prorrogado la presentación de estados financieros del primer trimestre hasta el 30 de junio hasta el 30 de julio y los estados financieros 2019 hasta el 30 de junio. Eso quiere decir que muchas empresas todavía no tienen sus dictámenes, tienen opción hasta julio y el cierre de marzo va a generar que tienen todavía hasta julio, es decir, 4 meses para preparar su información intermedia. Es importante analizar la información intermedia en momentos de nueva normalidad, porque analicemos la NIC 34. La NIC 34 te dice que en estados financieros intermedios se debe usar con mayor eficacia, con mayor o debe usarse preferentemente mejores y mayores métodos de estimación que en la información anual. Todos nosotros estábamos acostumbrados a que en los estados financieros anuales realicemos las provisiones, los ajustes, realicemos los inventarios, analicemos todas las partidas y para nosotros realmente el cierre anual era en extremo complicado porque ahí hacíamos las mediciones y las estimaciones. Pero la NIC 34 te exige que en los estados financieros intermedios se debe realizar las mediciones y las estimaciones. Entonces,
Si estamos entrando a una nueva normalidad donde la economía, las relaciones interpersonales, las relaciones entre las empresas van a cambiar aceleradamente, cumpliendo la NIC 34, debemos realizar las estimaciones todos los meses. Y esto va a generar un cambio profundo y radical en los contadores. ¿Por qué? Porque en la actualidad los contadores estamos dedicados a controlar las operaciones y a registrarlas y presentar la información histórica basada en normas, es decir, las operaciones cotidianas. Pero en los tiempos de nueva normalidad, mucho de nuestro tiempo, más del 30 o al 50% de nuestro tiempo, va a ser dedicado a medir, a realizar juicios, a realizar estimaciones, porque como la economía se va a mover, hay demasiada incertidumbre, necesitamos todos los meses prever y revelar los efectos en todas las partidas de los estados financieros, esta nueva normalidad. Por lo tanto, analicemos 4 partidas no financieras. La medición del valor neto realizado en los inventarios. Esto va a afectar muchísimo a las empresas comercializadoras. ¿Por qué? Porque todos los especialistas en retail, en comercio minorista, saben que o están planteando que empiece a levantar la cuarentena, van a ir todos agresivamente a realizar sus inventarios para generar cash. En este momento, el dinero, el efectivo es el rey. Todo el mundo va a ir a buscar efectivo y por lo tanto las ofertas en todas las empresas de comercio van a ser muy aceleradas. Y si nosotros tenemos en stock y por efecto de la agresividad en los mercados va a haber una reducción de precios, eso obligará a que tengamos que castigar nuestros inventarios. Necesariamente tenemos que determinar el deterioro de activos fijos todos los meses. Esto se nos va a complicar muchísimo, pero no hay otra más que medir todos los meses el deterioro de nuestros activos. Es más, y si en nuestras pruebas de deterioro de años anteriores la diferencia entre el importe recuperable y el importe en libros no ha sido significativa, eso obliga a realizar mediciones mensuales para determinar cuál es el valor de nuestros activos fijos. El desmantelamiento también se va a ver afectado y las concesiones del mismo modo. Pero fíjense al respecto. Vamos a tener que, para determinar el deterioro de los activos y la provisión del desmantelamiento y las concesiones de estas partidas no financieras, tenemos que utilizar la tasa de descuento. La tasa de descuento nos obliga o determinar la tasa de descuento es uno de los elementos claves para determinar la afectación de las partidas no financieras por efectos de COVID-19 y esto nos va a generar un serio problema.